Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Bueno, son las 8 de la mañana, 34 minutos. En la mesa de trabajo de Radio Red, la abogada Clara Inés Chávez, colombiana de nacimiento, belga por adopción, abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá, diplomática de carrera, periodista, escritora. Como diplomática, varias posiciones dentro y fuera del país. Ha sido diplomática en Chile, en Belice, capital de Belice. Rápidamente, dije que íbamos a hacer examen. No sabe, muy bien. Belmopán. República Dominicana, capital de República Dominicana. Santo Domingo. Haití, capital de Haití. Puerto Príncipe. Muy bien, gana peluche. Muy bien. Gana libro. Gana libro. Y estuvo mucho tiempo, Clara Inés, en el África. Tengo en mis manos un libro maravilloso, me ha encantado el libro, Un camino al África. Un paréntesis, aquí en Radio Red, como a ustedes les consta, no entrevistamos autores sin leer el libro, porque esa es una de las peores ofensas que le pueden hacer a alguien. Y usted sale de eso rapidito, ¿no? Cuando, por ejemplo, le mandan a usted un libro y tiene el autor, uno, ¿cómo resuelve el asunto? Bueno, ¿de qué trata? Claro, cuéntele a la audiencia de qué trata el libro. Pues hermano, entonces cuando lo lea, venga y hablamos. De lo contrario, hable de reseñas, ¿cierto? Diga, acaba de salir un libro, no lo he leído, pero interesante. Un camino al África, una puerta al mundo. Dicho sea de paso, aquí en Radio Red hemos hablado varias veces de África, ¿verdad? Hemos hablado de Swahili, hemos hablado de la importancia económica de ese continente en relación con Colombia, pero este libro incluso se me antoja, espero, Clara, que no esté diciendo una palabra que de pronto a usted no le guste mucho, pero lo digo cariñosamente, es casi un manual para entrar a África, ¿cierto? Un camino al África. Obviamente serían 30 tomos los que sería menester escribir para hablar de África, pero el libro abre la puerta para entender este continente que ¿cuántos países tiene? 54. Exactamente. Uy, ¿Qué tal que me he ganado ese libro, mamá? ¿Y cuántos habitantes tiene África? Como 1.000 millones por ahí. Échele un poquito. 400. Bueno, muy bien. Clara Inés, bienvenida, ya sin más preámbulos. Qué placer tenerla aquí en Radio Red. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas. ¿Cuánto tiempo vivió usted en África? Viví 5 años, pero el amor por el África viene desde mucho antes. Quiero contarles que mi esposo, que es belga, él se crió en el África. Él habla Swahili, él se crió sus primeros 10 años, 8 años, 10 años en la RDC, en la República Democrática del Congo, y él fue diplomático de carrera en la Unión Europea, y durante todas sus posiciones, o la mayoría de sus posiciones, no todas, fue en el África. Entonces es un experto del África y hemos compartido, recorrido ese maravilloso, mágico y espectacular e incomprensible continente. ¿Usted intentó alguna vez aprender Swahili? No. ¿Es difícil? Un poquito. Sí, hay muchas lenguas en el África y cada región y cada país tienen sus propios. Por ejemplo, en Ningala también es un poquito complicado. ¿Cuál? Ningala. Ajá. Ningala se habla en la República del Congo y queda en el África Central. Sí. Y lo comparten otros países también. Claro que el Swahili es mucho, digamos, más amplio. 200 millones dicen que hablan, ¿no? Sí. Y Clara Inés, el Congo es bien interesante, ¿no? La historia que hay en el Congo y lo que significó, digamos que toda la opresión y la tortura durante la época del rey Leopoldo es una de las mayores y más grandes ignominias que se han cometido en la historia. Recordemos que fue un rey belga, Leopoldo II, nunca fue al Congo, gobernó desde por allá, desde las Europas, y cometieron toda suerte de atrocidades en el Congo. Y hay muchas cosas todavía que están allí presentes como consecuencia de esa opresión que hubo a instancias de los belgas y del rey Leopoldo. ¿Por qué África, teniendo 54 países, 1.400 millones de habitantes, sigue siendo un continente relativamente ignorado?
Mire, tenemos que irnos un poco a la historia, inclusive cuando hablas del Congo, porque recordemos que en 1884-85 se dio la conferencia de Berlín, y en esa conferencia de Berlín Perdón, Clara. Ojo a este dato, señoras y señores. Ustedes quieren saber dónde comenzó esta debacle. El despelote. Ojo a la fecha, Clara. Disculpe si quiere usted volver a hablar. ¿Cuál es la importancia de esa conferencia de Berlín de 1884? Comenzó en noviembre y terminó unos meses después, ¿no? Sí, exactamente. Precisamente porque las potencias no tenían, digamos, estaban todos como queriendo el mismo pastel. Entonces, el canciller Bismarck, alemán, organizó la conferencia de Berlín para repartirse el África como una torta. Y en ese orden de ideas, la repartición del África no se dieron cuenta o ignoraron, digamos, sus etnias, su lengua, su cultura, sus tradiciones, su religión. Entonces hay que tener en cuenta que antes de eso, es muy interesante lo que te voy a decir, la organización política del África era horizontal porque estaba constituido por grandes imperios. Y hay una cosa que la gente no sabe, y creen que el África se desarrolló gracias a los europeos, y no es tal, porque antes de la llegada de los europeos, África era un bastión comercial muy importante con los asiáticos. Y además de eso, África tenía unos adelantos en astronomía y en todo lo que era herrería, pero en lenguas, en escrituras, en idiomas. Pero hay algo que nadie conoce mucho, y es que nosotros creemos que que los de la Declaración de los Derechos del Hombre se dio en Francia. Pero hay algunos imperios en África que ya habían hablado de la igualdad, de todos los principios que existen en esta Declaración de los Derechos del Hombre. Ya lo habían hecho los africanos, y eso nadie lo conoce. Entonces ellos tenían unas cosas muy interesantes, y por eso la escritora Chimamanda, nigeriana ella, habla de una sola historia. Y la historia hay que conocerla y mirar la otra cara de la moneda, porque África siempre ha sido tildado como el continente miserable, atrasado, lleno de guerras, de dictaduras, pero no saben cuál es el holocausto y la deuda que tienen los árabes, los europeos, inclusive nosotros los colombianos, con la diáspora y con los esclavos que llegaron acá, porque después de la independencia en Colombia, la esclavitud no se acabó, la esclavitud se iba a acabar en 1850 con Marco Fidel Suárez. Pero continuó incluso. Exactamente. Entonces, retomando lo que me preguntaste, muchos de los problemas que tienen en el África, digamos, se debe a esa repartición que ya en la organización del poder, si vemos el mapa político, es vertical. Ya eso dice muchísimo, al contrario que era horizontal. Y ellos empezaron a colocar, digamos, después de la época de la colonización, la precolonización, cuando se empezaron a gestar las independencias, los europeos dejaron infraestructura, pero no dejaron instituciones. Correcto. No educaron a la gente para saber gobernar, e inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio el principio de la libre determinación de los pueblos, no se aplicó para el África, porque los consideraban como atrasados. Correcto. Casi niños, sí, casi infantiles. que no podían ellos mismos gobernarse, y crearon un cordón umbilical. Entonces ellos empezaron, algunas potencias de la época, porque ya estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos es la superpotencia junto con la Unión Soviética. Estamos hablando entonces de que ellos crearon una dependencia económica y política para con estos estados. Entonces ellos colocaron sus gobernantes, sus dictadores, digamos, y algunas potencias, exactamente, algunas potencias empezaron a buscarlo en la población civil, pero no la encontraron.
porque la burguesía, la clase media que se empezó a gestar en Europa, no la clase media europea ni la clase media colombiana, es la clase media de, digamos, conductores, profesores de escuela, o sea, personas que no estaban todavía capacitadas para gobernar, y entonces lo encontraron en grupos organizados que ellos mismos organizaban, que eran el ejército. Y en este orden de ideas, estos gobiernos respondieron a los intereses en este momento, no solamente de sus antiguas metrópolis, sino del orden internacional, porque había una diferencia con Truman. Empezó a decir, presidente Truman de Estados Unidos, y ya no Roosevelt, que Roosevelt sí estaba presionando la independencia de esas colonias a los europeos, pero cuando se gestó la Guerra Fría, ya el concepto para Truman lo más importante era la lucha contra el comunismo, no las independencias, y digamos porque necesitaban aliados para que no se luchara, la Unión Soviética no tuviera muchos adeptos. En ese orden de ideas, pues entonces toda la organización neocolonial fue el cordón umbilical de responder a las necesidades, no solamente de las potencias, superpotencias, sino de las exmetrópolis que ponían y quitaban gobernantes, y para que respondieran a sus propios intereses, no solamente del gobierno, sino de sus propias empresas. Karen, es muy interesante eso que usted nos cuenta, como si vemos el mapa de África, son unas líneas rectas ahí que lo dividieron como quisieron. Y fíjense que el imaginario de muchos de nosotros es como si África fuera un solo país atrasado, ignorante y tal. ¿Por qué tenemos ese imaginario y cuál es la realidad cuando uno piensa, por ejemplo, en un país muy lejos y desconocido como Burkina Faso? Porque muchos dicen como no, deben ser pobres, obviamente más atrasados. ¿Cuál es la realidad de estos países? Bueno, hay un tema muy interesante que también habría que mencionar rápidamente con pasos agigantados, datos históricos, y es que de acuerdo a sus exmetrópolis, cada país fue obteniendo un grado de desarrollo un poco distinto, aunque se les negó, digamos que se borraron muchas de sus lenguas, se borraron muchas de su cultura, no todas, algunas persisten obviamente, no se tuvieron en cuenta su conformación estatal, que son de clanes, no se tuvo en cuenta, o sea, su derecho consuetudinario. Entonces, en el derecho interno jugaron mucho el aspecto de las religiones, o sea, el cristianismo y el musulmán. Entonces, eso se ve todavía en el derecho de familia, derecho civil, exactamente. Eso para decirte que cada región del África y cada país responde a diferentes circunstancias históricas de acuerdo a su evolución. Pero después de que se cayó el muro de Berlín y comenzó un nuevo orden internacional, empezaron el sentimiento de los africanos a consolidar sus propias democracias, a decir finalmente nosotros podemos. Pero algunos de ellos se sintieron como con un vacío de poder y digamos que recuperaron un poco ese cordón umbilical. Pero hoy por hoy podemos decir que a pesar de todas sus bemoles, a pesar de toda esta deuda histórica que tenemos para con el África, ¿sí? Hay países muy desarrollados, hay países menos, pero recordemos que el primer país que se independizó fue en 1957-58, si no estoy mal, y el último fue en el 2011. A comparación de Colombia, que tenemos más de 200 años, pero hay países en África mayores desarrollados o igual grado de desarrollo que nosotros los colombianos. Y hay un tema muy particular en el cual posiciona a África, y es que no solamente África será el continente del futuro, sino que África es el que ha servido con todas sus riquezas y sus recursos naturales de desarrollo de los países europeos y de otros países y de otras potencias, como ahora por eso Rusia está metiéndose, por eso China se está metiendo, y peligroso. Y por ejemplo, la primera bomba atómica que lo hizo Francia fue de los productos de la RDC, la República Democrática del Congo. Los autos eléctricos y los celulares pues vienen de los minerales africanos y en particular de la RDC. Entonces, África en este momento existe una clase media que es el 46%, que con capacidad adquisitiva, que ha sido educada
que es muy atractiva y digamos que para el 2025 va a tener la misma cantidad de... bueno, es el continente más joven, pero es la misma cantidad de población de China y en el 2050 habrá sobrepasado, mientras que el mundo tendrá una cantidad más vieja. Eso va mi pregunta. Es que casualmente veo una reseña de prensa que usted vaticina en su libro que África será el continente del futuro. Y habla efectivamente de la cantidad de riquezas minerales que tiene, petróleo, gas, coltán, diamantes, en fin, y que va a ser un continente relativamente joven hacia el 2025-2030. Pero ¿cómo? Si uno, como de pronto me voy a la pregunta que hizo Kelly, desde aquí seguimos viendo que es un continente pobre, de personas que no tienen suficientes recursos, que siguen siendo explotadas, que no tienen cómo salir adelante. Fíjese, la pandemia del COVID fue el último continente donde llevaron vacunas, se llevó mucha gente que incluso murió. ¿Cómo puede ser el continente del futuro con todas estas circunstancias según lo que usted vaticina? Mire, es el continente del futuro porque en este momento, geopolíticamente hablando, el mundo está mirando en África. Si usted ve, la Unión Africana forma parte del G20. Si usted ve, la Unión Africana tiene un proyecto de desarrollo a nivel educativo, de infraestructura y otra cantidad de cosas. Si usted ve, en África se mueve entre el 12 y el 15% del comercio internacional y se encuentra el tema de la paz mundial. En el África se encuentran todas las bases militares de los diferentes países importantes, no solamente regional, sino a nivel internacional. Se han educado muchísimo y quiero decirte algo muy interesante de acá. África, el área de África es el 30.37 millones de kilómetros cuadrados. Eso significa que en el África se encuentra en este momento un tema de la agenda internacional muy interesante, que es la seguridad y la soberanía alimentaria, que ellos podrían, y de tierras cultivables inexplotadas que ellos podrían desarrollar, que nosotros ya ni tenemos. Y un dato, China tiene un área de 9.6 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos 9.8 millones de kilómetros cuadrados, Europa el 10.8 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, África es más grande que toda Europa, China y los Estados Unidos de América juntos. Si nosotros miramos, tiene el 90% de la reserva de materias primas, tiene el 40% de la reserva mundial de oro, tiene el 33% de la reserva de diamantes, tiene el 80% de la reserva del coltán. Y si seguimos, tiene el 60% de la reserva mundial del cobalto, tiene petróleo, gas natural. Todos los problemas, el problema que tiene Libia en este momento es un problema internacional que está metido inclusive Egipto, que Egipto junto con Arabia Saudita, en un paréntesis, junto con China y Rusia, son los que están en este momento produciendo noticias falsas y un desequilibrio geopolítico en contra de Occidente para procurar el posicionamiento de ellos. Cierro comillas. Entonces, todo eso es precisamente por el control del petróleo, del gas y los recursos naturales. Y lo que, si a eso le anexamos que, por ejemplo, países africanos como Sudáfrica forman parte de los BRICS, es decir, ellos están en un posicionamiento geopolítico tan importante que no lo tiene América Latina. Ellos, además, como lo señalé anteriormente, la población joven calificada, educada, fíjese el cambio tan importante que tuvo Ruanda, de pasar de un tema de genocidios a ser un país en este momento de economía parecido a la nuestra. Incluso geográficamente se parece mucho. Sí, y con un gran avance tecnológico que no lo tenemos nosotros, por ejemplo. Entonces, hay que mirar al África con sus ventajas comparativas y dentro de un análisis geopolítico, no apartado del análisis geopolítico. América Latina se ha quedado rezagada. Clara, muy interesante esta conversación porque de verdad que es un continente del que se habla mucho menos de lo que merecería el tema, por la importancia no solo actual sino histórica, ¿no? Y todo el aporte, el origen mismo del hombre y estas cosas. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que hoy estábamos hablando pues de el índice de los países más felices y más infelices.
y de los más infelices, la mayoría de los más infelices están en África: Sierra Leona, Lesoto, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Botsuana. ¿Qué tal eso? Pues uno dice que, pero cuando uno habla de África tiene que hablar de, hay una cosa muy curiosa, y es que los países del norte de África tienen un nivel de desarrollo al igual que Sudáfrica, pero los de la mitad son los que más dificultades tienen. En ese aspecto yo quisiera preguntarle, ¿hay algún esfuerzo entre ellos para ayudarse a sí mismos, para que los países que están menos adelantados puedan prosperar, para que, no, porque uno habla de la Unión Africana, pero ¿existe, esa unión es real o es una unión como pasa en tantos convenios y tratados que se firman, que se quedan ahí en el papel? Bueno, tú dijiste dos cosas interesantes. Una de ellas es que África es la cuna de la humanidad. La segunda es que mencionaste algunos países menos felices. Pero el tema de la felicidad se mide por el desarrollo y la calidad de vida. Me pregunto, ¿Colombia no estamos igual que el África? Obviamente. Ah, sí, nosotros no estamos en la lista de los más felices. De los más infelices, no. Yo creo. Y en ese orden de ideas, ¿por qué resalto esto antes de responderte? Porque es que a veces nosotros en Colombia en particular y en América Latina pues hay un desconocimiento sobre el África y nosotros nos creemos como mucho más desarrollados, sí, como de raza aria sin serlo, y no nos miramos en el espejo cuando tenemos nosotros en nuestra identidad histórica y cultural, pues somos un país multicultural y además de ser europeo también somos indígenas y también somos africanos. Fíjese que el Reino del Congo, el Carnaval de Barranquilla viene del Reino del Congo y después les contaré una anécdota particular. Entonces, para responder tu pregunta, obvio que cada país tiene sus dinámicas distintas y como lo mencioné anteriormente, pues se analiza dentro de un contexto histórico y geopolítico. Pero sí hay un esfuerzo de la Unión Africana y de un contexto porque a raíz de que surgió este nuevo orden internacional después de la Guerra Fría, cuando se cayó el muro de Berlín, pues el sentimiento del panafricanismo empezó a resurgir, África para los africanos, el sentimiento de que nosotros podemos, y en ese sentido de mala fe, diría yo, Rusia y China se han venido aprovechando de eso para crear el sentimiento anticolonista, olvidándose que ellos son colonialistas también. Y imperialistas. Entonces, obviamente África tiene la conciencia de que ellos serán el continente del futuro y que todos tienen que lograr de alguna u otra manera su desarrollo y ir avanzando porque las circunstancias históricas del momento presentes así lo indican. Pero obviamente cada uno con sus propias dinámicas y sus propios intereses y ritmos. Muy bien. Juan Camilo Celis, que está en la sala internacional, tiene una pregunta para Clara Inés Chávez, autora del libro que estamos recomendando hoy, Un camino al África, una puerta al mundo. Juan. Sí, buenos días, Clara. Vea, yo leía estos días un artículo en The Economist en donde hablaban sobre las principales potencias, sobre todo del Golfo y también Rusia y otros países que se disputan, digamos, la inversión y el control en África. Actualmente, pues, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, pues, están haciendo inversiones muy grandes en infraestructura y también en extracción de metales preciosos allí en ese continente. ¿Cómo es actualmente esa geopolítica? ¿Quiénes se están disputando principalmente el control sobre África y también las inversiones sobre el país para que se desarrolle? Mire, es interesante tu pregunta porque hay un rejuego importante. Fíjese, la Unión Europea está empezando a generar unas políticas muy particulares, tendiente a rescatar un poco como esa deuda histórica que se tiene para con el África y también para quitarle un poco esas noticias falsas que está generando Rusia y China. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dicen Rusia y China de que sus antiguas metrópolis son colonialistas y que no han dado el resultado en la lucha contra el terrorismo. Pero
¿qué es lo que propone Rusia? Rusia con sus paramilitares Wagner, pues están no solamente saqueando las riquezas, peor que lo que han venido haciendo históricamente las metrópolis, sino que además generando una inestabilidad política, poniendo a todo el mundo a pelear, y no solamente contra Occidente, sino contra ellos mismos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, y también el discurso de China, en el sentido de que nosotros no nos interesa, como dice Occidente, fortalecer, hacemos una negociación a cambio de fortalecer la democracia y los derechos humanos. China presta dinero sin pedir condiciones. Sin pedir condiciones, pero la riqueza para todo el mundo, pero a cambio de acabar con el orden liberal internacional. Y eso tiene como de largo como de ancho y sus peligros, porque si vamos a acabar con las libertades y los principios fundamentales de este orden liberal internacional, estamos fregados. Entonces, fíjese que en ese rejuego está Arabia Saudita, en ese rejuego malintencionado también está Egipto, y ese problema ha hecho también que se produzcan muchos golpes de Estado, porque han influido el antes, el durante y el después de los golpes de Estado que se han venido produciendo en África. Entonces, por supuesto, Estados Unidos está, digamos, tratando de saltar lo malo que hizo Trump. Y Biden ya, en el 2022, si no estoy mal, hizo una cumbre que le asistieron 49 jefes de Estado africanos, y va a dar una cantidad de dinero para ayuda del desarrollo al África. Y vemos un sentido de cooperación sur-sur, que es el sentido de cooperación que se habla en Colombia en la actual política exterior, para con el África, para con los países asiáticos. Entonces, hay muchos intereses. Obviamente Occidente no se quiere salir de ahí, porque el orden internacional está cambiando y se habla de dos bloques ahora: un bloque de China y Rusia y sus aliados, Corea del Norte, Irán, y el bloque de Estados Unidos junto con los países aliados de Occidente tradicionales. Entonces, potencias regionales que quieren tener el dominio de todo el continente. En el norte juega mucho lo que es Marruecos en algunos aspectos, pero en particular Egipto, también está Sudáfrica y Nigeria. Entonces, este rejuego es muy interesante porque es un rejuego de poder, pero también de control económico y comercial. Vuelvo e insisto, en el África se define el comercio mundial y en el África se define la paz. Pues muy interesante conversar con Clara Inés Chávez, autora de este libro que hemos traído hoy para nuestros oyentes, Un camino al África, una puerta al mundo, lo que está pasando en África, lo que puede pasar, una suerte de neocolonialismo ahora con los chinos metidos allí. Es un continente monumental con el cual tenemos muchísimos vínculos además. 54 países, 1.400 millones de habitantes, muchas cosas están en juego allí. Clara Inés, gracias por venir este tiempo, estos minutos aquí a Radio Red. Bienvenida siempre para hablar de África. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y permítame hacer una invitación a toda la clase política colombiana de todos los partidos, colores, y es que pensemos en el África no como en un contexto ideológico partidista, sino en la unión de todos los partidos para sacar un beneficio a favor de Colombia y también de los africanos, una negociación ganar-ganar entre las partes, porque África nos podría, a través de la diplomacia cultural, ayudarnos a posicionar no solamente en el contexto regional, sino en el contexto internacional. Sin duda. Clara Inés Chávez, Un camino al África. Hablemos de África, aprendamos cosas nuevas. 9:02 en Colombia. Está escuchando Radio Red, una mirada diferente.